nos va a acompañar esta noche, enseguidita vamos a estar con Leandro Santoro, pero también el senador nacional Marcelo Fuentes. Y senador, una línea, después vamos a profundizar sobre este reclamo de las provincias, sobre todo la postura de las provincias petroleras con estas decisiones de Macri. Sí, fundamentalmente nunca se puede estar en contra de una medida que apunta a paliar, atenuar hoy el ajuste o la disparada de precios, pero otra cuestión, ¿no es cierto?, son los derechos soberanos que las provincias tienen sobre sus recursos. Otras cuestiones son básicamente en el marco de la política energética, los orígenes, digamos, de la crisis que tenemos. Pues venir a plantear hoy un corte, a discutir desde hoy, cuando ni siquiera sabemos cuánto es el costo de extracción en boca de pozo. Estamos en un sistema que montara el Aranguren, donde es lo mismo, ¿no es cierto?, un pozo en producción, un pozo nuevo, un pozo de offshore, un pozo, ¿no es cierto?, amortizado. Esto es fundamental, poder sincerar esas variables que determinan hoy el tema de los combustibles en un marco que no es casual. La brutal transferencia de recursos de los particulares, de los ciudadanos del pueblo argentino, a esas empresas energéticas que hoy son monopólicas. Este es el marco del debate que se debe dar. Entonces, es evidente que uno acompaña el planteo de los señores gobernadores en torno a la defensa de los recursos provinciales. Se quiere, ¿no es cierto?, abaratar costos, abaratar, ¿no es cierto?, tarifas. Hay mecanismos de la nación que los puede poner en marcha, pero no a costa de las finanzas, de la tranquilidad y de la paz social en las provincias. Marcelo, me pregunto ahora, ¿no?, en este momento, ¿qué pensará Pichetto de todo esto, no? ¿Se acuerda cuando votó a favor del cambio del régimen jubilatorio y decía, lo hago porque los gobernadores, porque mi provincia lo necesita? ¿Qué opinará ahora Pichetto de esto, que su gobernador tuvo que ir a la justicia por una medida que toma su gobierno? Pero además con un agravante. Recuerden ustedes que la primera experiencia de flexibilización laboral fue precisamente con motivo del nacimiento de Vaca Muerta. Claro. Entonces se puso en marcha entonces de golpe. Claro. Los trabajadores ceden derechos históricamente adquiridos en aras de un esfuerzo para acompañar el desarrollo de una actividad, y a la primera medida que hacen precisamente comienzan a extorsionar y amenazar. Porque ¿cómo viene? ¿Quién es el rehén en esto? El rehén en esta pelea entre, ¿no es cierto?, entre las empresas y el gobierno, el rehén son los trabajadores, porque ¿cuál es la amenaza eventual? Si a mí me congelan el precio, despido. Ese es el esquema, ¿no es cierto?, con el cual este gobierno funciona. Bien, ahora profundizamos, el senador Marcelo Fuentes. Dólar hoy y riesgo país. El dólar Alberto, se puede decir, que sigue tranquilo después de las señales que el candidato presidencial ha hecho. 57.27. 57.27. Riesgo país sigue alto, 1821. En el exterior, mucho no confían en Macri, dicen el riesgo es Macri. Una línea, Fernando, sobre estos dos temas. Sí, Gustavo, el riesgo país está reflejando claramente el temor que hay en el mercado a la falta de un plan financiero para 2020. Es algo que se le viene exigiendo a este gobierno, que diga cuál es la estrategia para evitar un default el próximo año. Y este gobierno lo único que ha planteado por ahora es vender dólares para calmar al mercado. Sabe el mercado que si sigue vendiendo dólares, son dólares que no tienen para el próximo año. Por eso Alberto Fernández y el equipo económico hizo tanto hincapié hoy en el cuidado de las reservas. Y vos fijate lo que pasó. Hoy cayeron 498 millones de dólares las reservas. Ahí hay 150 millones que fueron los que se vendió entre el Banco Central y el Tesoro. El resto es dinero que está saliendo de los bancos y es pago de deuda y cotización de títulos públicos. Pero es muy interesante ver cómo están cayendo las reservas. 9.847 millones desde el último desembolso del FMI. Y este es el dato más interesante. Desde las PASO cayeron 7.418 millones. Hay mucha preocupación porque el gobierno vende dólares, los está vendiendo relativamente barato y no dice qué va a hacer el próximo año para evitar un default, Gustavo. Bien, ahora continuamos, Fernando. El candidato a gobernador del Frente de Todos y contundente triunfador de las PASO, Axel Kicillof, se reunió hoy con los intendentes de la provincia de Buenos Aires peronistas para diagramar ya
la campaña a octubre y consolidar ya planes de gobierno a partir del 10 de diciembre porque, bueno, es irrecuperable ya la diferencia que Axel Kicillof, que obtuvo el 52% de los votos en la provincia de Buenos Aires, sobre la actual gobernadora María Eugenia Vidal. Esto decía Kicillof. Los bonaerenses hoy aspiran a cosas muy básicas, ¿no? Tener el trabajo, si tienen el trabajo, llegar a fin de mes, si tienen el trabajo, llegan a fin de mes, que la factura de luz y de gas no sea un verdadero bombardeo sobre las cuentas y la tranquilidad de las familias, poder mandar al chico o a la chica a la escuela y que puedan tener clases sin tener que usar una frazada, que en el hospital estén los insumos, que estén los remedios, que estén las vacunas. Son cosas básicas y en ese sentido hablaba de una forma de hacer política que ha desplegado el gobierno nacional y la gobernadora de la provincia, que tienen que ver más con las puestas en escena que con los hechos, con el marketing, que con la realidad. Y bueno, creemos que es así como hay que interpretar esta elección. Muy bien, y hoy hubo muchas decisiones de la justicia de mucha trascendencia que te vamos a ir contando y clarificando esta noche. Irina Hauser, la primera, una causa, la causa judicial que más le preocupa al presidente Mauricio Macri, la del correo. Desde que inició este gobierno, Macri y sus funcionarios vienen haciendo maniobras para evitar pagar el canon adeudado al Estado por parte de la familia presidencial. Aguad está en la mira del juez federal Ariel Lijo. Casi seguro que marcha el procesamiento para Aguad por las maniobras que como funcionario hizo para evitar que la familia presidencial pagara lo que adeuda. Y habían pedido hasta la nulidad de la causa penal. Irina, buenas noches. ¿Qué definió hoy la Cámara Federal? Hola, buenas noches, Gustavo. La Cámara Federal, la Sala 2, sacó hoy una resolución muy importante. Es una resolución que respalda la investigación penal sobre el caso de El Correo. ¿Qué significa esto? Rechazaron pedidos de nulidad y planteos por inexistencia de delito de 4 de los imputados, los que además ya fueron indagados. ¿Indagados por qué? Por haber intentado favorecer al Correo, por haber intentado condonarles la deuda. Estos funcionarios, ¿quiénes son? Funcionarios y algunos, además, integrantes del Correo y de la apoderado del Correo. En este caso tenemos, como bien decías, a Oscar Aguad, que en ese momento era ministro de Comunicaciones. Como ministro de Comunicaciones era la persona que de alguna manera supervisaba el acuerdo que estaba haciendo el Correo argentino con el Estado, que estaban avanzando en un plan para licuar la deuda, tal como denunció la fiscal comercial Gabriela Boquín. Aguad fue indagado ya en el mes de marzo, a fines de marzo. Todavía no se resolvió la situación, ahora queda al borde de un procesamiento. Lo mismo ocurre respecto de Juan Mocoroa, que era el director de Asuntos Jurídicos, la persona, el funcionario que fue a la audiencia en la que se hizo ese acuerdo con el Correo que Boquín describió como ruinoso y abusivo. Condonaba prácticamente el 99% de la deuda que tiene el Correo con el Estado Nacional. Y por otro lado, hay 2 personas más. Uno es el apoderado del Correo, Jaime Kleidermacher, además un abogado de la familia Macri, abogado muy vinculado a los Macri. El otro es otro abogado, Jaime Civil Rovirosa, que es el titular hoy del Correo argentino. Estas 4 personas ya fueron indagadas. Su situación procesal todavía no había sido resuelta por el juez Ariel Lijo, que estaba esperando a ver qué decía la Cámara Federal. Y la Cámara Federal, con los votos de Martín Irurzu y de Leopoldo Bruglia, dio un respaldo contundente. Dijo que aquí no hay nada nulo, que incluso el fiscal Gerardo Policita, cuando pidió las indagatorias, actuó debidamente de acuerdo al Código Procesal y dijo que estaban todos los delitos muy bien descriptos. Hay, por ejemplo, posibles negociaciones incompatibles con la función pública, en lo que describió en su momento el fiscal, y también una defraudación en puerta posible. Ahora resta que Ariel Lijo avance en la definición de estas situaciones y habrá que ver qué decisión tomar respecto de otros denunciados en esta causa. ¿Quién está denunciado en esta causa? El propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. Está imputado Macri, ¿no? Está denunciado y está
con algunas medidas pendientes, digamos. En la denuncia original que hicieron Gabriela Cerruti y Martín Sabatella, basándose en lo que había planteado Gabriela Boquín, en esa denuncia se planteaba una imputación contra Macri. El fiscal anterior, el fiscal Juan Pedro Soni, sí había imputado al presidente. Luego tomó la causa Gerardo Policita y Gerardo Policita ya la dejó. Hay otro fiscal en este momento que podría avanzar en esa dirección. Y otras tantas medidas pendientes, porque como sabemos aquí también ocurrieron algunas maniobras de vaciamiento que empezaron a formar parte de esta causa penal. Esta causa que le quita el sueño al grupo Macri y sobre todo al presidente. Bien, se va a seguir, como bien decía Irina, investigando, y el juez federal Ariel Lijo en los próximos días deberá resolver la situación procesal de Oscar Aguad. Y hoy también fue un día donde la fiscal Boquín recibió muchísimas muestras de apoyo, porque la procuración, el procurador interino Casal, ha iniciado una verdadera caza de brujas contra la fiscal Boquín. Esto, los republicanos, para que vean. El Estado, a través del procurador Casal, va contra la fiscal Boquín. Le han inventado sumarios inexistentes. Todo porque es la que más ha impulsado esta causa, que parece que no lo deja dormir a Mauricio Macri. Y hay otro tema. El soterramiento se le complica al primo presidencial, Ángelo Calcaterra, por las coimas del soterramiento del Sarmiento. Juan Amorín, buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches, así es. Un mal día para la familia Macri en la justicia, indudablemente. La misma Cámara Federal que repasaba recién Iri sobre el tema Correo, la Cámara Federal comandada por Martín Irursun y Leopoldo Bruglia, también revocó la falta de mérito sobre el primo presidencial, sobre Ángelo Calcaterra. Esa es la causa por las presuntas coimas que se pagaron en el soterramiento del tren Sarmiento, la famosa causa Odebrecht, que viene como coletazo del lavajato en Brasil. ¿Qué es lo que dice la Cámara Federal porteña? Dice: hay que revocar todos los procesamientos contra exfuncionarios, desde Julio De Vido a Roberto Barata, y también revocar la falta de mérito sobre el primo del presidente. Recordarás, Gato, que en esta misma causa nosotros revelamos que había un arrepentido que había declarado ante el fiscal Picardi, Manuel Vázquez, su nombre, que había dicho: la firma IEXA pagó 20 millones de dólares en coimas a través de bolsos que se fueron llevando a la Secretaría de Transporte. Bueno, ese acuerdo nunca se homologó, y lo cierto es que hoy la Cámara revocó el fallo dictado por Martínez de Giorgi, que hay que decirlo, no estaba demasiado fundamentado, y con eso se beneficiaron Julio De Vido, Roberto Barata, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. Todos esos procesamientos fueron anulados, pero claro, hay una parte de la historia que no se está contando en todo esto, y es que la falta de mérito sobre el primo del presidente también fue revocada. ¿Qué es lo que dice la Cámara Federal? Señor juez, investigue, determine bien los objetos procesales de esta causa, dele forma a la misma. Además, están faltando algunas pruebas que son claves para la Cámara Federal, que tienen que llegar de Brasil en esta causa por las coimas del soterramiento, y le dice: bueno, espere a analizar esta prueba a través del acuerdo que logró el Ministerio Público Fiscal con sus pares de Brasil, y una vez que reúna toda la prueba, evalúe cómo seguir. Lo cierto es que el arrepentido Manuel Vázquez, que dijo IEXA pagó coimas por millones de dólares en bolsos, se desarrepintió después. ¿Por qué? Porque Martínez de Giorgi no homologó el acuerdo y después de la operación terminó yéndose para atrás. Quedó todo en la nada, esa declaración todavía no fue homologada, por eso la Cámara Federal dice: señor juez, determine los objetos procesales con claridad y ahí sí avance en procesamientos. Malas noticias para el primo del presidente y para, de alguna forma, el presidente también, porque la firma IEXA también le perteneció a Mauricio Macri en la fecha que se están investigando. Muy bien, gracias, gracias Juan. Bueno, enseguida estamos con Pedro Briggen, también ya con toda la situación internacional, pero antes de ir con Leandro Santoro, una línea, senador Fuentes, porque ustedes también han seguido mucho estos temas de la justicia, que ahora, sobre todo la causa del correo, que tanto le preocupa a Macri y que este gobierno ha tratado de sepultar o dormir, ¿no? Claro, esto fundamentalmente está en el escenario de la etapa que viene, ¿no? Cuando uno dice la pretensión del Senado de sacar la cantidad, ¿no es cierto?, de pliegos y de jueces sin precedente en función de criterios de calificación arbitrarios del Consejo de la Magistratura, sabemos cómo se pergeña todo eso, apunta precisamente a, por un lado, a blindar
¿no es cierto?, el camino de este gobierno en su salida. Lo que pedían los empresarios del WhatsApp presidencial, Exactamente. ¿No? Y fundamentalmente acompaña también la otra contracara de esto, que es cómo se mina el proceso del gobierno que viene. Porque acá hay algo que yo creo que no se ha analizado con la adecuada profundidad, se tiende a reducir. El resultado electoral no es una consecuencia de la situación económica. La situación económica es determinante de un cuadro de conciencia y de memoria histórica de los argentinos. Esto hay que entenderlo. El proceso determinante, ¿no es cierto?, del triunfo electoral es la unidad del campo popular y del peronismo. Esto es fundamental. Es decir, toda la estrategia, lo hemos dicho en muchos programas con usted, toda la estrategia del gobierno era llegar a las elecciones de octubre con el peronismo partido en 3 pedazos. Sí, ese era el objetivo. Eso no se logró. Pero además en esa memoria colectiva, que es única en América Latina, esa memoria histórica, cuando usted hace encuestas y le pregunta a la gente, ¿debe el Estado intervenir en la economía? Debe el Estado regular tarifas? Debe. Ese elemento es central para entender la conducta. Por eso es una advertencia y una preocupación que tengo. Estamos en un momento, en esta transición, donde estamos alentando, ¿no es cierto?, la tranquilidad y la serenidad. Ahora, la tranquilidad y serenidad no es complicidad. Tranquilidad y serenidad no es silencio, no es que se va a tolerar cualquier cosa como lo que están, ¿no es cierto?, poniendo en marcha. Esto es fundamental entender entonces que la persecución judicial, por un lado, las correcciones necesarias que se tienen que hacer por el otro, y el minado económico del campo que viene, es el legado, ¿no es cierto?, que este gobierno deja. Bien, ahora continuamos. Leandro Santoro, buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno, tu análisis nos interesaba primero sobre lo que ha pasado de las PASO y hasta este momento, en esta transición que un poco, que por primera vez está ocurriendo, ¿no? Porque contundente en las PASO, prácticamente un presidente electo, pero sin serlo, Alberto Fernández, y un gobierno que le está pidiendo casi a los gritos que cogobierne, ¿no? Sin ideas, un gobierno sin ideas. Mira, estamos presenciando un fin de ciclo típico, donde el bloque de poder que gobernó hasta acá se está desgranando. Los 4 subsistemas que construyeron el gobierno de Cambiemos, que son el subsistema judicial, el subsistema mediático, el financiero y el político, entraron en crisis. Creo que el primero que entró en crisis fue el mediático. Un sector importante de la prensa que blindó en estos últimos 3 años al gobierno, que creía que era difícil llevar adelante un programa económico de ajuste y al mismo tiempo ganar elecciones, pensaban que habían encontrado la fórmula de lograrlo con el aparato que había montado Durán Barba y... ¿Cómo se llama? Marcos Peña. Y Marcos Peña, muy bien. La Big Data, la operación cultural, la inoculación del odio, el temor al populismo, la idea de la meritocracia, todo eso parecía que funcionaba y que podían ir. Ahora, yo creo que todos los periodistas que trabajaron para blindar este gobierno eran conscientes que la situación socioeconómica era cada vez más insostenible, porque todos tenemos familiares o amigos que la están pasando cada vez de mal a peor, y esto me parece que hasta los tipos más encumbrados del poder deberían también tener y recibir este dato. Lo que ellos no esperaban, Gato, es que este sistema desdoblara por primera vez, porque la verdad es que ellos habían logrado construir un consenso, una hegemonía entre la realidad y lo que ellos querían construir como realidad, la realidad virtual de Marcos Peña y Durán Barba. Y a partir de eso se vino todo abajo. Cuando los medios de comunicación, fundamentalmente los que contribuyeron a este blindaje, le soltaron la mano al gobierno, el sector financiero entró en pánico, el sector judicial entró en pánico, y el sector político entró en pánico y a hacer las cagadas que se empezaron a mandar, generando contradicciones hacia el mismo bloque de poder. Entonces lo que estamos viendo es un bloque de poder que se desintegra, y frente a esto, ¿qué es lo que hace Macri? Tira del mantel para tratar de joder a los argentinos, porque en definitiva lo que está pasando es esto. Cualquier presidente en una situación como la de Macri estaría tratando de revisar qué fue lo que hizo mal hasta acá y ver cómo hace él para darle tranquilidad y serenidad a la gente y a los mercados. No salir a buscar ayuda a la persona que le ganó las elecciones, tratando de meterlo, involucrándolo a él en su propia incapacidad. Pero yo creo que acá hay 3 factores que son claves para entender este proceso de tirar el mantel. El primero es el intento de disparar el dólar para aleccionar a la gente. ¿Te das cuenta? ¿Votaste al kirchnerismo? Eso fue una irresponsabilidad enorme. La primera. La justicia tendrá que investigar, además. La primera. La segunda fue el IVA, porque en un proceso inflacionario pretender sacarle el IVA a los productos de la canasta básica no es una medida para tratar de contener la inflación, sino es para tratar de desfinanciar a las provincias. También es otra medida disciplinante. Y el tercero es la foto. Están todos militando la foto de Alberto con Macri. La foto, la foto, la foto, la foto. O sea, alguno debería preguntarse cuál es la intención de exigirle al candidato a presidente del Frente de Todos que se saque una foto con Macri.
Porque la verdad es que hasta acá, cuando se le pidió colaboración, se le pidió calma, se le pidió contribuir para serenar los mercados, Alberto lo hizo. Pero la insistencia con la foto es para tratar de hacerlo corresponsable de la debacle económica y del costo político de la no sé devaluación. si no va a haber en las próximas horas, porque mañana creo que el Grupo Clarín organiza estos... almuerzos. No, almuerzos no. Estos grupos una de conferencia reflexión. con Fernando Enrique Eso. Cardoso, el Está muy bien, lo que pasa- Fernando Enrique Cardoso, va a estar Macri, va a estar Alberto Fernández. A ver, eso- No sé si se juntan los tres o estarán separados. Eso ¿no? está Pero- muy bien, digamos. Una cosa es que se provoque un hecho de esta naturaleza, me parece fantástico. Otra es que se provoca en la otra Casa cosa es que Rosada. claro, a ver, otra cosa es que el gobierno busque tender una trampa, Sí. ¿no es cierto? Porque además se corre el riesgo. Yo creo que es eso lo que hace el gobierno. Me parece, es mi opinión, lo estoy diciendo desde la semana pasada, y no quiero con esto, pero yo creo que el gobierno busca justamente ganar tiempo en la emergencia y en la desesperación y meter a todos en la misma bolsa Bueno. para que sean la mancha venenosa. Por eso yo te decía tirar del mantel. Ellos saben que no pueden despertar la esperanza, no pueden despertar la confianza, se les complica mucho encarar el último tramo de la campaña electoral. Entonces necesitan embarrar al candidato que tiene más chance de ganarle. Y en este contexto donde yo digo, acá hay que analizar y hay que proteger la autoridad presidencial, la actual y la futura. Porque imagínense un segundo qué pasaría con Macri si él, para tomar decisiones, tendría que consultarle al candidato a presidente de la fuerza que compite con él. Su poder político se licuaría en ese mismo momento. Y además, ¿qué pasaría con la autoridad presidencial futura si a partir, digamos, de ese intento de arrastrarlo al candidato al barro, ¿no es cierto?, como consecuencia de la improvisación y de la chantada política total que estamos viendo en los últimos días, llegar a cometer el error de caer en esa trampa? El próximo gobierno también vería lesionada su legitimidad futura. Totalmente. Entonces, es muy importante entender que las próximas horas son horas de guerra psicológica y van a tratar de desestabilizar a cada uno de los principales actores porque esencialmente han perdido la brújula de la economía y de la política. Bueno, y en este ya lo ha empezado a hacer Elisa Carrió, que es la jefa de campaña para octubre del gobierno, ¿no? Bueno, es esto, cuando se encuentran desesperados, en lugar de salir con ideas, con una autocrítica o por lo menos, digamos, con un plan de contingencia, bancando las banderas que ellos mismos defendieron del libre mercado, no, ellos no han tomado ese camino, han tomado otro camino, tomaron el camino de tratar de embarrar a lo que tienen alrededor para degradar de alguna manera la institucionalidad democrática. Claro. Desde el primer día que asumieron, cuando la principal directiva era, recuerden ustedes, la derogación de pago soberano, la ley de pago soberano que establecía el límite a no pagar a los fondos buitres, planteamos que estos muchachos no venían a gobernar, venían a recuperar las que creían que habían perdido. Es decir, venir, ¿no es cierto?, a compensar las pérdidas de las AFJP, venir a compensar, ¿no es cierto?, el tema de las retenciones agropecuarias. Y tal es así que no había ni plan A ni plan B. Simplemente todo se limitaba a este extraordinario negocio de transferencia, ¿no es cierto?, de recursos de los bolsillos. La diferencia, siempre decíamos, con la época de Menem, las transferencias eran activos colectivos. Los argentinos no sentían inmediatamente con la privatización que salía plata al bolsillo. Hoy, cada factura que se paga a cada grupo monopólico es una transferencia de recursos. Los muchachos vienen, recuperan, y lo que es peor es la tentación en la cual están incurriendo de incendiar la pradera. La especulación es sencilla. Si esto se prende fuego mientras somos gobierno, dicen ellos, no volvemos en 20 años. Si esto se prende fuego en febrero, marzo, abril, cuando son gobierno nosotros, en 4 años volvemos. Entonces es una advertencia también que Y te yo agrego quiero esto, hacer. si esto se prende fuego y al lado mío tengo al candidato a presidente, entonces claro. si en caso de que lleguen a ganar las elecciones, igual su capacidad de operar sobre la realidad va a ser Lo que no hay que limitada. perder de vista, lo que no hay que perder de vista, que el pueblo argentino ha sido extremadamente paciente y generoso. Ha tolerado y ha aguantado porque entiende que había una herramienta que era la expresión de la voluntad, soberanía popular, que era votar. Entonces, que no se confundan con la macedumbre en esto. Es decir, colaborar y ser racional en esto no implica que no hay que movilizar, que no hay que defenderse y que no hay que reclamar. Y esto es lo que están especulando, por eso coincido con ese análisis. Venimos, esto es como un matrimonio horrendo, desastroso. Entonces vos me venís ahora a exigir a mí que llevemos un divorcio prolijo, ¿no? Vamos juntos, ¿no es cierto? Vamos juntos a Nueva York. Vamos a contarle que vas a seguir haciendo lo mismo que hacía yo, ¿no es cierto?, pero un poquitito más prolijo. Vamos a tirar alguna aceitunita, alguna guinda
para los sectores populares. Esto es lo que hay que tener en cuenta, no caer en la trampa, porque si algo saben hacer estos muchachos es camuflar, es mentir y es engañar, y eso es lo que hoy están haciendo. Artífice de eso, ¿en manos de quién quedó la campaña? Por un lado piden, ¿no es cierto?, cordura, claro, equilibrio, y entonces vuelve Pichetto al discurso fascista, ¿no es cierto?, comunista este, comunista aquel, y la Carrió, ¿no es cierto?, recurriendo algo que nadie percibió. Yo no sé, ustedes son muy jóvenes todos. Cuando salían las fotos o los documentos del jefe de la Luftwaffe, Hernán Göring, su uniforme era de color celeste, largo, era muy gordo, con solapas color naranja y amarillo. Ese era el tapado, casualmente, con la que la señora Carrió, ¿no es cierto?, se paró en el escenario a arengar a la tropa. Entonces se está jugando con la muerte, se está jugando con las amenazas, se está jugando con lo peor de la historia argentina. Se quiere recurrir a los temores más profundos de los argentinos. Acá hay dos grandes temores en nuestra historia. La desaparición forzosa, que no fue un temor colectivo, fue un temor sectorial, eran sectores determinados que la sufrían. Y el otro temor que fue la pérdida de los ahorros, eso es colectivo. Y hoy está jugando este gobierno, ¿no es cierto?, con ese doble juego perverso. Sí, totalmente. Leandro, ¿y esta invitación ahora de la CUNSA a los economistas de Alberto Fernández? También hay una búsqueda de esto, muy bien marcada vos, porque están queriendo descubrirle a ver quién va a ser el ministro de Economía. Casi le exigen que lo nombre al ministro de Economía, Alberto Fernández, que muy bien ha dicho ayer, no lo voy a dar, sí, claro, no voy a dar ninguna pista. Van a ir algunos de mí, pero digo, esto también de alguna forma ir a charlar con un ministro que se supone que sabe qué hacer, ¿o a qué van? Mira, vamos a ver, lo básico en un sistema republicano en este momento es convocar al Parlamento. Claro. Si vos querés encontrar soluciones a problemas que te superan y estás muy cerca de una elección, no haces una convocatoria sui generis por los medios de comunicación para tratar de involucrar a los demás en tu propia estrategia electoral. Haces una convocatoria institucional en el marco del Parlamento argentino, brindás un informe al jefe de gabinete, se sienta y dice, señor, el Estado de la República es este, tenemos estos compromisos, cosa que hasta acá no sucedió, porque cada vez que asistió el jefe de gabinete fue para hacer la filosofía de la zaraza, ¿no es cierto?, para tirarla para adelante, para echar la culpa para atrás. Y en ese contexto, en un contexto de racionalidad institucional, en todo caso vos ahí podés plantear el diálogo político con las fuerzas que compone el arco social y económico de nuestro país. Lo que no puede pasar es que atrás de cada decisión haya una especulación electoral. Porque eso, hasta uno podría entender que ese rol y esa actitud viniera de la oposición, pero nunca del oficialismo. El oficialismo es el que tiene que salvaguardar por los intereses de las mayorías, y en todo caso, si necesita ayuda, tiene que recurrir al Parlamento. Yo creo que lo más importante acá es entender que estos 2 meses y medio van a ser muy duros. Me parece que por primera vez quedó claro cómo juegan los distintos actores de poder. Durante mucho tiempo se asusaba el fantasma del peronismo de la provincia de Buenos Aires organizando saqueos. Hoy no está ni siquiera este argumento arriba de la mesa, porque todo el mundo sabe que el principal problema que tiene este gobierno es el quiebre en la confianza de los actores que lo pusieron a él al frente del Estado argentino, porque son los bancos, los fondos de inversiones, son los tipos que hacen guita y que han hecho mucha guita a partir de la timba financiera, los que le están quitando ese respaldo. Ahora, lo loco es que cuando vos no tenés capacidad para ordenar tu economía y cuando no tenés la capacidad política tampoco para hablarle a tu pueblo y para tratar de construir con las cartas sobre la mesa un acuerdo, trates de prorratear el costo político con el resto de los actores. Esto no pasa en ninguna democracia del mundo. Exacto. Ahora, ¿no es un poco particular, o por lo menos no puede ser tomado como una suerte de burla, que el gobierno nacional tome todas las medidas económicas demagógicas habidas y por haber y con claros tintes electoralistas la semana pasada, y después diga y cite a los economistas del equipo del candidato? Digo, porque lo normal sería, bueno, que vengan los equipos económicos de todos los candidatos y ahí discutimos de última cuáles son las medidas para paliar la situación. Igual no tomar todas las medidas y después citarlos. Lo normal es, vos, si querés convocar un gobierno de unidad nacional, en todo caso, te das por derrotado y decís, mire muchachos, yo voy a retirar mi candidato a presidente en las próximas elecciones porque ya no tengo capacidad de revertir la situación, convoco un gobierno de unidad nacional de transición. Eso es lo normal. Ahora, si vos no retirás a tu candidato, si te querés poner competitivo, si encima tenés a la mitad del gobierno tratando de desestabilizar políticamente a la oposición y haces esa convocatoria, estás armando un show para los medios de comunicación. Lo que pasa es que el concepto equivocado es el manejo que se ha hecho generalizado en la prensa también de transición. Esto no es transición, esto es ruptura.
Es decir, a este modelo, estos actores, ¿no es cierto?, de la realidad argentina rompen una expresión de soberanía popular que es el voto. No quiero más esto. Eso es una ruptura. Transición va a ser el gobierno que viene, que va a tener que acordar, negociar, ¿no es cierto?, con terribles herencias y con la cantidad mayor posible de actores. Hoy no hay transición. Hoy lo que tiene que haber, ¿no es cierto?, es simplemente una transferencia ordenada del poder, nada más. No acordar con ellos desde un programa diametralmente opuesto, desde conceptos ideológicos y políticos que no tienen nada que ver. ¿Cómo vamos a acordar los 10 puntos que ellos quieren, por ejemplo? Bueno, y el otro punto vamos a ir a garantizarle a Washington la malversación de algunas herramientas que en otro contexto podrían ser positivas. Ponemos un caso concreto, la reducción del IVA a los productos de la canasta básica. No es lo mismo hacer ese planteo cuando vos tenés una inflación controlada que cuando iniciaste como consecuencia de la devaluación una espiral inflacionaria, porque entonces lo que terminaste haciendo fue desfinanciando las provincias, porque a ver, vas a la carnicería, por ejemplo, y lo que antes estaba a 50, ahora está a 300, pero te dicen que está sin IVA. Pero porque hay un manejo perverso. La decisión de sacarle el IVA es de financiar a las provincias para obligarle a hacer un ajuste a las provincias aún después de irse. Es decir, y para ponerte a vos en la posición, pero para ponerte a vos en la posición que decís que no estás de acuerdo con una medida que vos proponías. Porque, a ver, cada medida... cuando vos decís el escenario, el escenario del Congreso. Sí. Es decir, contrataron a David Copperfield. Es decir, el Congreso no solamente pactaron con Miguel Pichetto que no funcionara durante todo este tiempo, sino que además ustedes vieron con David Copperfield cuando hace desaparecer edificios, que los rodea de telas y cosas. No hay Congreso. Hoy no hay Congreso. Hay caños y telas tapando el Congreso. Déjame cerrar un minuto porque lo del tema del IVA me parece importante, que es un poco el paradigma, digamos, del intento de construir el campo político en los próximos días. Las medidas de gobierno no se toman en el vacío, se toman a partir de la instrumentación de un plan coordenado y holístico. No existe que vos agarrás y decís, bueno, a ver, yo tomo 3 medidas keynesianas, 3 medidas ortodoxas, y con esto armo un plan económico para decirle a la gente que estoy preocupado por lo que le está pasando. No. O sea, si vos tenés un gobierno de una mirada profundamente ortodoxa y querés utilizar medidas heterodoxas, lo más probable es que el resultado sea negativo. Las medidas ortodoxas van en el contexto de un programa económico que trata de recomponer el empleo, que cuida la industria, digamos, que tiene otra relación con el mundo, otra relación con el comercio exterior, o sea, una serie de factores. Vos no podés, esto es como diría mi amigo Matías Culfas, un complejo mecanismo de relojería. Vos no podés entender la economía solamente como un grupito de instrumentos o de mecanismos. Es un complejo mecanismo que tiene que estar articulado. Bueno, si no está articulado, lo que está buscando en realidad es el impacto mediático. Bueno, eso es lo que iba. El gobierno está buscando ganar tiempo, a ver si puede recuperar votos, porque todo eso lo hace con el relato mentiroso y marketinero que han tenido. Recién, al inicio del programa, pasábamos a Marcos Peña en 2015, diciendo, no vamos a devaluar, no vamos a ajustar, vamos a crecer. No han hecho nada en estos 3 años y medio. ¿Cómo creerle que pueden hacer en un mes lo que no hicieron en 3 años y medio? No fue la intención de este gobierno en ningún momento redistribuir el ingreso, defender el empleo. Al contrario, ellos vinieron a bajar salario, a bajar jubilaciones y a achicar el gasto público y a favorecer condiciones para la especulación. ¿Qué fue lo que les pasó, Gato? Muy sencillo. Que los tipos que le pusieron la plata, que ellos llamaban inversiones que en realidad eran préstamos, se dieron cuenta que la Argentina era absolutamente insolvente y empezaron a rajar. Cuando se empezaron a ir, fueron al fondo. Y después se dieron cuenta que ni siquiera les alcanzaba, porque la plata del fondo no alcanzaba como amenaza, la tenían que empezar a liquidar. Le pidieron al fondo que les autorice liquidarla. Cuando le empezó a liquidar la plata del fondo, se dieron cuenta que además la economía había cambiado porque la guerra comercial entre China y los Estados Unidos hacía la cosa que sea más difícil, con lo cual el mundo, más su incapacidad, más su voracidad económica, más los negocios de sus amigos. Hoy se ha descubierto, por ejemplo, los negocios del Toto Caputo, que es uno de los muchachos que va a tener que dar explicaciones en la justicia porque ha utilizado sus propias empresas para jugar a la timba financiera mientras ocupaba cargos públicos, generaron un combo explosivo. Entonces, hoy el problema que estos tipos tienen es que los han usado y a las personas que se han enriquecido ni siquiera les sirve que sigan en el gobierno. Este es el punto, porque no creen que ni siquiera ellos mismos tengan condiciones de repago y condiciones de ajuste. El fondo, en algún momento, me acuerdo cuando se planteó
la discusión hace poco tiempo cuando Calvo, un economista muy reconocido en Wall Street, dijo, mire muchachos, estos tipos ni siquiera pueden garantizar el ajuste que le dijeron que iban a hacer para agarparle la guita que les pidieron prestada. Les dijo el miedo lo tienen a Macri, no a Cristina, se lo dijo Calvo, Entonces, ¿no? acá lo que hay que entender es que la democracia argentina no tolera estos niveles de ajuste, ¿no? Esto no se puede, porque los economistas siempre te hablan de distorsiones, la distorsión monetaria, la distorsión financiera, y la principal distorsión en este país es la social y la económica. Total. La distribución del ingreso y la pobreza. Y que Entonces, fue un excelente plebiscito que la sociedad le hizo a Así eso es. que vos estás indicando. No queremos más esta política. No queremos más esto. ¿Qué Chao. transición? con Este esta política? No queremos ajuste, más no. esto. Y gracias a Dios que pasó, porque, a ver, ¿sabés lo que pasaba con tus colegas, Gato? Estaban convencidos que el gobierno le había logrado convencer a la gente que era la única forma de gobernar era ajustando. Son corresponsables de la Exactamente. situación a la que Entonces, hemos llegado. gracias a Dios Ustedes vean que este resultado tan contundente, porque el problema no es Macri, ¿eh? Hay toda una cantidad de muchachos que trabajan alrededor del poder económico hace muchos años, que le lavan la cabeza a la gente diciendo que se tiene que resignar a cobrar poco, que se tiene que resignar a que el Estado no preste servicios, que se tienen que resignar a que la calidad de vida que nosotros teníamos era muy superior y que entonces lo que había que hacer era votar gobiernos que ajusten. Entonces, gracias a Dios, quedó en el pasado.